Bienvenidos a otra nueva sesión del podcast. Este podcast es un podcast bastante especial, no solo porque se haga en un viernes en vez de en un jueves, sino porque tenemos aquí a una invitada que ya estuvo antes en el de los deportes, que es Laura Mateos, coordinadora de coeducación, que nos va a venir aquí a hablar sobre mujeres sufragistas. ¿Podrías introducirnos un poco la temática y tal para los oyentes? Bueno, pues esta idea surge enmarcada dentro de las actividades del 8 de marzo que se han ido realizando en el centro y bueno, creemos que quizás es una de las luchas y de los objetivos más importantes que ha conseguido la mujer a lo largo de la historia, ¿no? El poder ejercer el derecho al voto para tener voz, ¿vale? En la política o en la vida al final en general, ¿no? Para elegir qué leyes se derogan, se aprueban. Y bueno, en ese marco pues queríamos darle un huequito a estas mujeres que lucharon por ese derecho. En plan, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó esta idea de intentar ganar poder en la sociedad y dejar de estar desplazadas o desde el punto político ser menores de edad permanentemente? Bueno, pues yo me he hecho aquí una cronología, más o menos, para intentar poner en contexto cuándo empieza todo, por qué empieza todo y cómo se van, cómo va surgiendo todo eso, ese movimiento y cómo se va desarrollando. Y entonces empezamos en torno al 1832, ¿vale? Que una mujer llamada Mary Smith, ¿vale?, lleva al Parlamento británico una propuesta que dice que ella entiende que como pagan los mismos impuestos y están sujetas a las mismas leyes que los hombres, pues deberían tener el mismo derecho. Y ese derecho era el votar, el poder votar, ¿no? Lo que pasa es que esta propuesta no se le da pues su valor y se rechaza, sobre todo porque uno de los diputados decía que podría ser muy controvertido que unas mujeres y hombres pues estuvieran en un cuarto cerrado, todos juntos, horas y horas, allí hablando, y que bueno, que eso son situaciones un poco dudosas. Tengo entendido de que ella le respondió que él también, en plan, se quedaba en habitaciones con mujeres y no hacían nada. Exactamente, a lo que el público parlamentario que tenían, pues simplemente sonrió, se rió, porque vamos, ella le estaba llamando mujeriego, muy inteligentemente, y el resto del Parlamento lo que hizo fue reírse como que si estuviera diciendo una tontería, y se quedó ahí, no hubo ningún tipo de reacción, ¿no? Pero claro, yo creo que tenemos que tener en cuenta que enmarcarlo, ¿no?, en la época. Y estamos en una época donde las mujeres no podían tener propiedades, ¿vale? No podían redactar testamentos, por ejemplo, tener la custodia de sus hijos, o sea, los hijos eran de los maridos, ¿vale? No podían ejercer profesiones, por ejemplo, tales como la medicina o el derecho, o acceder a puestos en la administración. No podían, o sea, no tenían el derecho a por supuesto no tenían el derecho a votar, pero claro, también vamos a enmarcarlo en que en esa época ni siquiera todos los hombres tenían derecho a votar. Una mínima parte de la población masculina podía votar, que solía ser la clase alta. Es decir, la burguesía y la nobleza. Exactamente, porque se suponía que eran los que tenían la educación, ¿vale?, y las capacidades y las habilidades para poder dirigir un país. Todo esto, en el contexto en que en ese momento quien reinaba en Inglaterra era una mujer, que era la reina Victoria. Y algunos decían, pero bueno, si la jefa, ¿no?, es una mujer y lo está haciendo bien, ¿por qué el resto de las mujeres no pueden? Pero no, esa idea no cala. Era siempre que no. Entonces, claro, pues Mary Smith y otras muchas mujeres como ella, claro, decían, si conseguimos el derecho al voto, ¿qué podemos conseguir? Pues derogar aquellas leyes, ¿vale?, que nos relegan a ser ciudadanas de segunda. Y por eso querían conseguir ese derecho y lucharon por ello, ¿no?
si sigo un poquito con la cronología y, por ejemplo, ya un poquito más avanzado en el 1860, ya empieza la mujer a tener acceso a la educación, ¿vale? Y entonces claro, empiezan a multiplicarse asociaciones que defienden el voto femenino al tener acceso a la educación, a la lectura. Pues claro, tú te vas informando, viendo que realmente existe una injusticia y que realmente tú eres considerada una ciudadana de segunda. Entonces ya se empieza un poco a organizar en asociaciones, en pequeños grupos que piden el derecho al voto. Y en este contexto ocurre una cosa muy graciosa, y es que es un proceso en un proceso electoral, por un error, no vamos a decir informático, porque ayer ahí no había, pero por un error administrativo, aparece una mujer que se llamaba Lily Maxwell en las listas de los votantes, con lo cual podía votar. A ver, tengo entendido porque creo que hemos leído el de National Geographic. Sí, uno de ellos, sí. Pues en plan, es lingüístico, en vez de decir varones, pusieron hombres y se dieron a entender humanidad. Sí, pero eso fue un poco posterior. Antes, ¿vale? Fue que esta chica aparece en las listas por un error, y claro, ella va a votar y todas las mujeres, pues ella quiere votar, nosotros también. Y intentaron hacer una ley más clara para que esto no volviera a ocurrir. Y entonces en la ley ponía efectivamente, como tú dices, la palabra men. No, male. No ponía male, que es masculino, ¿no? Entonces, como hombres, ella decía, no, hombres somos todos, ¿no? Como una generalidad. Y claro, ahí entra toda la controversia de tener que hacer pues leyes más claras para que esto no volviera a ocurrir, porque algunos tembló, ¿sabes? Echó las manos a la cabeza. Claro, diciendo, Dios mío, vamos a ver si al final tienen que votar. ¿Vale? Entonces, sí, dime. A ver, tengo entendido que después, antes de todo esto, de 1800, antes las mujeres podían trabajar de parteras. ¿Qué pasa? Que creo que, no sé si lo entendí bien cuando leí la noticia o la información, de que se borró toda la información que tenían, cómo se utilizaban, y ahora actualmente es en plan, para cuando vas a parir, de hecho está más visualizado para que quien saque el bebé sea un poco más en plan un sector masculino, mientras que para en plan dar a luz es más en plan a ver si me explico. A ver. En plan, normalmente ahora mismo en la actualidad, cuando parimos las mujeres somos tumbadas o sentadas, pero en la antigüedad lo hacíamos de pie, tengo entendido, ¿no? Sí. Bueno, realmente hace muchos años, yo no voy a hablar de la antigüedad, ¿no? Porque parece que estamos hablando como cuando vivíamos en las cavernas, ¿no? Pero sí, en la Edad Media y después y tal, básicamente las mujeres parían donde les tocaba. O sea, ellas es que si estaban trabajando en el campo se ponían de parto, allí parían y se acabó como les pillara. Entonces, y es verdad que ahora para cuando vamos a dar a luz estamos sentadas en lo que llaman el potro, y normalmente lo hacemos semisentadas. Es más, vamos a decir, esa postura un poco extraña, que realmente no es natural. La postura natural sería de pie o en cuclillas, básicamente por la ley de la gravedad, que no tiene mucha más ciencia. Y muchas mujeres de los movimientos feministas actuales sí que llaman a todo este tipo de prácticas que se hacen en ginecología violencia obstétrica, porque hay ciertos procesos que se hacen sin anestesia, cuando a lo mejor que son muy dolorosos, y bueno, y esta parte del parto, que al final el parto, aunque es natural y es algo que se lleva haciendo mucho tiempo, es peligroso. Y hay un momento en el que está evidentemente en riesgo la vida tanto del bebé como de la madre, ¿no? Entonces, bueno, eso desde siempre. Pero es que tenía esa duda. Sin problema, vamos.
Bueno, entonces si seguimos un poco con el tema de nuestras sufragistas, ¿no? Pues claro, había un miedo entre el sector de los hombres, ¿vale? Que las mujeres al conseguir ese derecho al voto también quisieran, por Dios nos libre, ser diputadas o miembros del gobierno. O sea, es que claro, ya consiguen una cosa y van a querer mucho más. Entonces era como, no le podemos dar esto porque le vamos a dar la mano y nos va a coger el brazo. Entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Que moviéndonos un poquito más en el tiempo, en 1869 en el estado de Wyoming, en Estados Unidos, se aprueba el sufragio femenino. Entonces, claro, ya hay un precedente. Y ya en 1881, en la isla de Man, que era un dominio británico, también se aprueba el voto femenino, con una peculiaridad que era para mujeres viudas y solteras solamente. Las casadas no, porque además había la creencia de que las mujeres casadas, si conseguían el voto, pues era realmente darle dos votos al marido, porque éramos altamente influenciables y claro, no íbamos a tener ideas propias, nosotros íbamos a votar lo que votara nuestro marido. Con lo cual, por eso, esa exclusión de las mujeres casadas de ese derecho al voto. Todo esto es que, claro, nos suena tan... arcaico. Sí, que no nos lo podemos ni creer, ¿no? Entonces, viendo todo esto, que ya en Wyoming se aprueba el derecho al voto, que en la isla de Man, aunque más restringido, se aprueba también, en 1897... Millen Fawcett, ¿vale?, funda la Unión Nacional lo diré, que no lo leo. La Unión Nacional de Sociedades para el Sufragio Femenino. Y ya empiezan a organizarse de verdad, porque antes era un movimiento no tan, pues eso, no tan construido, sino bueno, sí, ¿no? Individual. No llega a ser tanto individual, pero que no estaba formado, no estaban, pues eso, agrupadas. Claro, entonces pues organizan mítines en la calle, que esto parece una tontería, pero tenemos que tener en cuenta, otra vez volviéndonos a poner en la piel de aquellas mujeres, que las mujeres no hablaban en público. Entonces, ponerte en la calle, encima de una tarima, de un banco, de donde se quisieran subir, a hablar, a pedir el derecho al voto, ya eso era un acto de valentía. Pero es que encima las insultaban, les tiraban cosas y les ponían multas. Y cuando les ponían multas y se negaban a pagar una multa por hablar en la calle, cuando un hombre podía hablar en la calle, pues las encerraban, las encarcelaban. Como las encarcelaban por no haber pagado una multa que consideraban injusta, se ponían en huelga de hambre. Como se ponían en huelga de hambre, las obligaban a comer. Y después, y de hecho, como consiguieron aprobar una ley que se llamaba la ley del perro y el gato, que era que si tú te pones en huelga de hambre, como lo de obligarte a comer no era aceptado mucho socialmente, porque era como, oye, qué crueldad y tal, pues la que se ponía en huelga de hambre la soltaban, como la habían soltado, pues la chiquilla comía, pues cuando ya estaba fuertecita y bien, la volvían a reencarcelar. Maravilloso todo, estupendo. Después había otra organización que era la organización de mujeres sufragistas, que esta era la parte bruta, ¿no? De la organización, y esta organización sí hacía manifestaciones, tiraban cosas, rompían material urbano, en fin, un poco más violento. Nunca hacía las personas, pero sí hacía un mobiliario público, por ejemplo, para hacerse escuchar. Y bueno, pues las detenían, las trataban como presas políticas, ¿vale? Y bueno, pues de hecho hubo una de las manifestaciones en las que hicieron que mandaron a la policía y las paraban, pues pegándolas, violándolas, matándolas. O sea, fue un día para olvidar o para no olvidar. ¿Cuál es el punto álgido aquí? Que comienza la Primera Guerra Mundial.
Entonces, las mujeres dejan a un lado sus protestas, sobre todo estas primeras que no eran tan virulentas, ¿no? Y ayudan, ¿vale?, en la retaguardia a los soldados que iban a la guerra, ¿vale? Entonces, por esa contribución que tuvieron, el Parlamento y gran parte de la sociedad deciden, una vez que se acaba la guerra, que sí que merecen el derecho al voto por su contribución y por su ayuda a estos soldados. Entonces, en 1918 se aprueba el sufragio para mujeres mayores de 30 años y el de los hombres para más de 21. O sea que todavía seguimos teniendo una desigualdad, porque los hombres con 21 ya pueden votar, todos, pero las mujeres a partir de 30 años. Y no es hasta 1928 que se equipara la edad del voto femenino al masculino. Si estamos en 1928 y empezamos hablando de 1832. O sea que casi 100 años luchando por este derecho. Entonces, por eso creímos que era, yo creo, de admirar y de recalcar esta lucha que tuvieron. La verdad es que sí. Y no sé, ¿tú te has leído o has visto la película de el cuento de la criada? Pues he visto, es una serie, de hecho, y he visto alguna temporada, pero es que soy incapaz de verla porque me enfado mucho, me cabreo mucho cuando veo, y me salen palabras de mi boca que no debería escuchar nadie, cuando veo lo que hacen. Entonces, sí. Que la cosa es que la autora del libro se inspiró en todas las religiones del mundo, es decir, que siempre vamos en plan, oigo que el feminismo ya no funciona, de que ya no es necesario, pero viendo el cuento de la criada y que es muy posible, siendo sincera, creo que lo necesitamos y que lo vamos a seguir necesitando. Totalmente de acuerdo. De todas maneras, yo no culparía tampoco a las religiones. Al final, si tú te lees la Biblia o te lees el Corán, en muchos aspectos no son ni machistas ni feministas. Incluso si te lees, voy a decir una cosa que a lo mejor me cae mucho hate por aquí, pero hay muchas partes del Corán que son incluso hasta un poco feministas, si te lo lees bien. El problema es que todos estos libros están abiertos a la interpretación. ¿Y quién los interpreta? Los que tienen el poder. Entonces, por esto lo del extremismo del musulmán que está viendo ahora mismo en Mesopotamia. Efectivamente. Yo la verdad es que no creo que alguna religión sea mala, de que pueda afectarnos tanto bien como mal. Es simplemente interpretación, como tú has dicho. Efectivamente. Pues muchas gracias por venir aquí. Ha estado un tema bastante interesante. Espero que también sirva para conciliar a muchos de nuestros oyentes y sobre todo a los estudiantes que se están aquí formando y aún al ser adolescentes están un poco formando su idea poco a poco. Y espero que vuelvas pronto aquí al podcast del instituto, que siempre vas a ser bienvenida. Cuando me invitéis. Y pues hasta aquí sería el podcast especial de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos ya en la próxima sesión. Adiós. Hasta luego.